¿Tenés alguna visión de lo que está pasando, la discusión actual, que Sí, remite a otras épocas, ¿no? Los 90, remite a otras no, épocas de la la historia de discusión actual Sí. tengo tres comentarios, que es una forma, yo creo que los argentinos, me incluyo, tenemos formas de ver las cosas que para mí te dan resultados, o sea, te llevan a resultados equivocados. Una es blanco o negro. El argentino piensa en blanco y negro. Mejor restaurante, peor restaurante. Gallardo, mejor técnico. Gallardo, peor técnico. Única forma de salir de la crisis es esta. Hacemos esto y nos hundimos totalmente. Nada bueno o nada malo en este plan. Esa es una forma de ver las cosas que yo creo que te lleva a cometer errores como argentino, a pensar mal. Pensar mal no, pensar mal en el sentido de pensar equivocadamente. De los que están en el gobierno y en la oposición. De pensar todos, vos, de todos. no de pensar mal de alguien, de pensar mal vos cuando haces un análisis. La otra forma es que los argentinos también, yo creo que cometen muchos errores. Hago esto, pasa esto. Hago lo otro, pasa lo otro. Y tampoco funciona así. Yo no puedo decir, hago tal cosa y me va fabulosamente bien y esto va a salir así, 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 porque no es lineal. Nada es lineal. Entonces, y la otra cosa, la tercera cosa que me parece que cometen errores, muchos en la forma de verla, discuten cosas que son obvias. A ver. Llueve afuera, se pasan horas discutiendo. Claro, pero mirá por la ventana y te vas a dar cuenta si llueve. Sí. No es muy difícil. O sea, Dame un ejemplo de eso. Un ejemplo de que piensan sí. así. Bueno, por ejemplo, cuando dicen Argentina es competitiva. No somos competitivos en ¿cómo se dice? En la ropa, por ejemplo. Entonces te dicen, no, pero dame las mismas condiciones. Eso es otra discusión. Hoy, ¿sos competitivo? No. No, sí, vas a ver que sí, porque si vos los parás a los chinos acá y por otro lado, pero yo voy por todo el mundo y veo ropa ¿cómo se llama? De Malasia, de Vietnam, no veo ropa de Francia. O sea, entonces, pero te dicen, no, si vos me dejás a mí, vas a ver que yo hago que el sector sea competitivo. Entonces, yo no digo que hay que hacer algo para que el sector textil argentino no exista más. No digo eso. No, para que no se malentiendan. No digo eso. Lo que digo es, ¿llueve afuera? No. ¿Es competitivo el sector textil? No. Y esa discusión nos pasamos horas discutiendo obviedades. Entonces, vos vas a liberar la economía, vas a hacer un montón de cosas y las soluciones o las consecuencias de eso no son lineales. Vos, por ejemplo, podés decir, bueno, abrí las importaciones en cierto sector, las empresas de ese sector tuvieron que cerrar o la gente perdió empleo, entonces las consecuencias son 100% negativas. No, pará, porque vos abriste la economía, eso permitió que inversores piensen a pensar, che, la Argentina está acoplándose al mundo, eso te hace bajar la tasa de interés, entonces a lo mejor algo no es lineal, digo, no es 100% consecuencias negativas ni positivas. Entonces, lo que está pasando ahora es un proceso de transición. Puede durar 10 años el proceso de transición, o lo que no va a durar son 5 meses, te lo garantizo. Otra de las cosas que discutimos los argentinos. Che, salió la ley de trabajo. A ver, voy a preguntarle a 5 empresarios si ya contrataron. No, pará, en 2 años van a contratar. Ah, pero entonces, y sí, eso es lo que pasa. Tenemos una visión del tiempo que es muy precaria, muy infantil, digamos, ¿no? Se aprobó la reforma, no se creó ningún empleo. Ahora, ¿Se puede hacer ese análisis? Ahora, poneme en perspectiva, porque yo creo entonces para terminar esto, yo lo que digo es, estamos ante un proceso que es complicadísimo. ¿Te ofrecieron un café? Sí. Es un proceso que es complicadísimo, que implica tener que hacer relativamente rápido lo que no hicimos durante 25 años de a poquito.
O sea, yo empecé a escuchar hablar de ciertas prácticas, de aperturas, de las nuevas tecnologías, de cómo van impactando la economía, o sea, en el año 2000, sí. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Y nosotros, mientras tanto, no hacíamos lo que muchos otros países sí hicieron. Entonces ahora va a ser un proceso lento y esa transición es dolorosa. Vos estás un tipo, tiene que cruzar el Río de la Plata nadando. Acaba de salir. Che, ¿cómo estás? ¿Ya está? ¿Ya llegaste? No, pará, me falta un montón. Pero entonces... pero yo pensé que vos te tirabas a la pileta y ya está. No, pará, tengo que nadar. Pueden pasar 1000 cosas de acá hasta que llegue hasta la orilla de Colonia. 1000 cosas pueden pasar. Entonces, creo que es complicado los análisis que estamos haciendo, de la manera que las estamos planteando, y creo que el gobierno en eso tiene que, de alguna manera, aceptar que el proceso va a ser lento, va a ser doloroso, y manejar esa transición, porque también es responsabilidad del gobierno. El empresario tendría que haber tomado medidas. Cuando vos decís, por ejemplo, estaba escuchando, decía, che, dicen, anda al campo porque lo otro... Pero hay una realidad también, o sea, vos sabés cuando yo empecé, hoy lo estaba contando a un empresario esto justamente hoy, cuando yo empecé a laburar en New York, en Wall Street, en la mesa de FX, teníamos 2 formas de operar. Una era, teníamos muchos teléfonos, ¿no? Una era hablar con los brokers. ¿En qué consistía eso? Porque es interesante. ¿En qué consiste? Un broker, una oficina de brokers, tenía una mesa así, muy grande, donde había 15 o 20 personas hablando con 5, 6, hasta 10 bancos cada uno. Yo era uno. Entonces vos hablabas y escuchabas cuál era el precio y operabas a través del broker, pero había 10 brokers con 15 personas cada uno solo para un producto. Después había 50 productos. O sea que había 150 personas en diferentes centros del mundo, Singapur, Tokio, Hong Kong, todos interconectados. Para hablar por teléfono. Para que yo escuche el mejor precio en ese producto y opere. Sí. Entonces yo le decía, compro hasta que le llegaba y después me daban el ticket. Le compraste 5 millones a Barclays. Okay. La otra forma de operar era, yo tenía un tipo en el teléfono que estaba sentado físicamente en Chicago, en el mercado de futuros. Y yo le hablaba, trabajaba para mí exclusivo, para Javier Timerman como operador de UBS, Gibson, los lugares donde yo trabajé. Entonces me decía los precios, qué sé yo. Bueno, el primer tipo que desapareció es porque vino la tecnología, ¿no? Y los brokers estos también desaparecieron. Ahora, no desaparecieron de un día para el otro, no es que un día llegué, estaban conectados los monitores, los 15 tipos con los que yo hablaba no estaban más y perdió el laburo. No, fue un proceso, pero era un proceso obvio. ¿Qué decían muchos colegas míos, incluido yo? Esto no va a funcionar, vos querés hablar con un tipo, vos querés hablar con alguien, vas a dejar a tus amigos fuera sin laburo, pero el pibe que labura para vos. La tecnología hizo lo que tenía que hacer. Entonces, hay procesos que son inevitables de cambio. Inevitables, porque no es que tenés una opción. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir produciendo cosas que los chinos las producen mucho más barato? Ahora, lo que sí podés hacer es transicionar con incentivos fiscales, incentivos impositivos, educación, con manejar tu tipo de cambio, como para darle oportunidad a un montón de entrepreneurs argentinos a que puedan competir, ¿entendés? Ahora, si vos tenés un tipo de cambio totalmente muy fuerte, muy artificialmente fuerte, y por más que el tipo esté dispuesto a invertir en máquinas para ser competitivo, no va a poder ser muy competitivo si el tipo de cambio, el dólar está tan débil que va a ser más barato importar. Bueno, por eso, a ver, ordenando un poquito, y después vamos a Estados Unidos, me parece que es interesante, muchas de las cosas que vos planteás se aplican, si se quiere, a la visión de Trump con Estados Unidos, ¿no? Y demás. Ahora, Argentina está en un proceso, pongámosle, de estabilización. Necesitaba ordenar la macro primero.
todos coinciden en eso. Básicamente porque si no ordenabas la macro, no podías gobernar. Lo vivió el último peronismo, que por primera vez se vio un peronismo que, bueno, lo hemos hablado, que no sabía si llegaba al final del mandato, porque se le desbordó la macro, ¿no? Ahora, en ese ordenamiento de la macro, bueno, muchos plantean, bueno, mira, está pasando esto en la economía. Vos estás ordenando la macro, pero al mismo tiempo querés una reconversión productiva. Tu sector es competitivo, lo que vos sabés que te van a generar dólares, que van a hacer un boom, todo lo que hablamos, el agro, minería, petróleo y gas, vaca muerta. En el medio, hasta que vos no ordenás la macro, estás usando también la apertura comercial porque necesitas, además de la reconversión productiva, necesitas también frenar un poco los precios, ¿no? Porque es tu principal mandato. Vos sabés que Gerchunov y Liach tienen el libro en vez del trono de la noble igualdad, donde plantean que la discusión siempre en Argentina fue entre un problema de crecimiento y distributivo, y que siempre Argentina osciló entre los modelos proteccionistas con dólar atrasado, el kirchnerismo, que ponía cepo para atrasar el dólar, para mantener los precios de los alimentos fundamentalmente y algunos durables más baratos, y tenía que poner cepo porque cuando ponías un techo al dólar, el cepo, obviamente tenías que racionar las importaciones porque no alcanzaban los dólares. A los procesos aperturistas, pero también con dólar atrasado, porque dice, bueno, es la necesidad, el ancla, la necesidad justamente de... Entonces, plantean, bueno, que Argentina siempre ha oscilado y que nunca, o muy pocos periodos, ha encontrado la visión de apertura con un dólar libre de mercado competitivo, que nadie sabe cómo se consigue tampoco, porque es complejo. Entonces, lo que te pregunto es, ¿el gobierno pisa el acelerador? Porque la verdad que el gobierno tiene una narrativa muy fuerte. Nosotros contábamos, ahora viralizó Milei un tuit de una discusión que tuvimos ayer con un empresario que decía, nosotros en los neumáticos robábamos todo, robaban la multinacional, y la verdad que era un robo el precio de los neumáticos. La verdad que el dólar estaba a 3.000 a valores de hoy, en el gobierno de Alberto Fernández, y aún así te salía más barato irte a Uruguay, que carísimo Uruguay, o a Chile a cambiarte los neumáticos. Entonces, o a Luar y Techín. A Luar, ¿cuántas veces dijimos que producían los insumos de uso difundido, que encarecían a toda la industria, que le imponían los precios? Lo mismo la siderurgia, la chapa. Entonces, ¿cómo ves ese proceso? Donde el gobierno dice, bueno, ya está en la batalla cultural, pisa el acelerador, y dice, esto es lo que hay, ya estamos en la libertad de mercado, este es el dólar, el proceso está en marcha. ¿Vos ves que esto puede salir bien? ¿O ves que el gobierno está enfrentando riesgos importantes? Lo que pasa es que lo que el gobierno no puede medir es el factor tiempo. Nadie lo puede medir. Nadie sabe lo que puede pasar. Hace poco, eso es algo que también quería comentar con vos, la tristeza que me dio la muerte de Boni, ¿no? Sí, claro, Radon Hick. Sí, que vos trabajaste con él, ¿no? Sí, sí, mucho tiempo. Yo lo conozco en El de Economista. 5 años, que era compañero del colegio de mi hermano. Ah, mirá. Entonces venía a dormir a casa cuando tenía 12 años, 13 años, muy amigo de mi hermano. Y viste, es un tipo sano que de repente va a jugar al fútbol y palma. Y bueno, un tipo deportista, muy joven, 71 años. La verdad que soy muy amigo de los hijos, de la exmujer. Y entonces uno se pone a pensar, el tiempo no lo manejamos. Ni el gobierno, ni los empresarios, ni nosotros, ni nadie. Entonces, el gobierno es verdad lo que vos decís. Y hoy, justamente, lo mencionamos a un amigo, el gobierno va a 1.000 kilómetros por hora y de repente pega un volantazo y va a 1.000 para otro lado, ¿viste? Y uno dice, che, si no hubiese sido tan rápido en una de esas, no tenías que pegar el volantazo. Entonces, el gobierno tiene una estrategia que dice, yo creo que esta es la forma, abro la economía, los sectores competitivos van a tener más acceso al capital, etcétera, pero
pasa lo que termina pasando. Pasa un FATE, pasa a otras empresas. Y bueno, yo creo que ahí necesitas ayuda. O sea, no podés dejar todo en manos. A pesar que yo creo que la Argentina tiene que reconvertirse. Ojo, ¿ayuda para quién? ¿Para los empresarios? No, ojo, yo creo que si vos me decís dónde tenemos que estar en 10 años, yo creo que la discusión no sería muy diferente a lo que planteas vos, yo, Milei, alguien, no sé, otros economistas. Yo creo que la Argentina tiene que ser parte del mundo, tener que enfocarse en los sectores donde es competitivo, tener ciertos flujos de capital más estables, etcétera. Pero bueno, la discusión me parece es cómo llegar a eso sin que tener que dar el volantazo para el otro lado, ya sea porque el gobierno lo hace o porque el gobierno pierde las elecciones y lo hace otro, ¿no? Y yo a veces veo políticos que ya están planteando alternativas disruptivas, ¿viste? Porque uno dice, puedo criticar a Milei. A mí me llama mucho la atención, esto pasa no solo entre los economistas, políticos, periodistas. Ayer le iba a contestar a un periodista, pero que es como que, es como blanco o negro. Estás en la oposición, estás en el gobierno. Si estás en la oposición, nada sirve. Si estás en el gobierno, nada que dice la oposición es útil. Sí. Y así, entonces, yo creo que corres un riesgo. Y entonces ya estoy viendo gente que ha sido muy, muy pragmática dentro de la oposición, pero que ahora, para generar cierto entusiasmo entre los votantes, se está extremizando para el lado anti-Milei. De cosas, criticando cosas que ellos proponían cuando estaban en Cambiemos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no decir kirchnerismo, cuando estaban en Cambiemos. Sí. Entonces, yo creo que tiene que haber políticas microeconómicas, o sea, con cierta, pensando en esta transición, porque si no llegás en 2 años, o si el mercado empieza, todavía es muy débil esto, ¿entendés? Entonces, tuvimos un salvataje americano que todavía está en la mente de muchos, y yo creo que eso le quita muchísima volatilidad a los activos financieros argentinos y de alguna manera mantiene esta estabilidad, pero que puede cambiar porque Estados Unidos cambie, porque va a haber elecciones en Estados Unidos y a lo mejor se le complica más al gobierno americano impulsar otros salvatajes en caso de que sea necesario. Entonces, estas transiciones en las cuales el gobierno está yendo a 1000 por hora, yo iría más despacio, consensuando con ciertos sectores, y yo no creo que eso es un signo de debilidad, yo creo que es un signo de fortaleza ese, es decir, yo estoy convencido en el camino, pero mientras tanto tengo que acomodar para que haya más, para darle oportunidad a ciertos sectores a reconvertirse. Te lo pongo más directo y lo sumo a Juan Pablo y sumémoslo también a Martín Genero de Clave Bursátil, que está en los mercados, pues están pasando también 800 cosas. Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo va? Con Javier Timan, así que vamos a hablar un poquito. Te hago una sola más y me callo y dejo, viste, que los muchachos jóvenes te pimponeen un poco. Acá hay dos visiones. Los economistas ahora se han puesto otro eje, ¿no? Sale Cavallo de nuevo, el otro día Kigel, gente que ha estado en los 90, digamos, que ha visto que ha tenido experiencia. Para mí la experiencia, porque si no, entonces nadie puede opinar, digamos. Porque ¿cuántas veces fracasó Sturzenegger? Ya fracasó 2 veces, digamos, y bueno, y el propio Caputo, entonces, pero eso te da experiencia, por lo menos para no cometer los mismos errores. Te pido, por favor, cometido otros errores, pero no los mismos, entonces, han salido muchos economistas, los de los 90, es más, el otro día nada que ver, Wall Street, ¿no? Alberto Hades, que vos lo conocés, que PhD en Harvard, digamos, un tipo del corazón de Wall Street, estuvo con Serrucho Arturo Porzecanski y todo, dicen, bueno, acá no nos termina de cerrar este tipo de cambio, hay que liberar todo, un poco lo que dice Cavallo y lo que dice Melconian, dice, bueno, ya intentaste, si entraban los dólares no entraron, todavía no estaba acá muerta y demás, no es que trajeron los dólares del colchón y demás, liberar los controles cambiarios, que el dólar encuentre su valor, pero sobre todo bajar la tasa de interés porque
la morosidad te saltó en un año, el año pasado fue, en el sistema financiero pasó de 4 a 12 y en el sistema no financiero de 7 a 25. Es decir, las familias están recontra endeudadas, no las empresas, la familia, no tienen ingreso disponible, todavía estás con aumento de tarifa que vienen, entonces se te cae el consumo y el poder adquisitivo, libera todo, vas a tener unos meses complicados, pero por lo menos la economía va a recuperarse y ahí... y el gobierno que dice, bueno, no, si yo libero en algún momento, va a tener tanto dólar en la Argentina que el dólar se va a apreciar más todavía, va a ir más para abajo, digamos, o sea, le va a meter más presión todavía a los sectores competitivos. Pero está conservador el gobierno, está conservador porque mantiene una tasa de interés alta para que la gente se coloque en los pesos y largue los dólares, y vienen como hace 2 años y medio pidiendo a la gente larga los dólares, y la gente no larga los dólares. Y yo lo que digo, y Wall Street no le tira una anchoa al equipo económico. No le tira nada, porque no vienen y ahora va a ver si puede emitir un bonito... tampoco el gobierno parece como con ganas de que vengan, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto... Y eso también lo dijo Ades, quiere el gobierno... o sea, el gobierno está muy empecinado en no acudir a Wall Street. O sea, lo dice cuando se dio cuenta que... No sé. Lo que vos siempre decís. Que... Sí. Pero mira, yo lo veo... Entonces lo que te pregunto es, en esa disyuntiva... vos decís, bueno, y seguí así, que más o menos la vas a acomodar, o jugátela, hacé alguna cosa distinta, más drástica ahora, antes de que venga el año electoral del 2027. Exacto, yo creo que estoy muy de acuerdo con muchos de estos economistas que dicen, mira, te doy, volviendo, ya que mencionaste a Reagan, tomemos un ejemplo de algo que pasó en la época de Reagan. Reagan asume las elecciones, asume la presidencia, la inflación era altísima, tasas del 20%, los bonos del Tesoro americano creo que rendían 18%, etcétera, mucha inflación, y el presidente de la Reserva Federal, el chairman de la Reserva Federal, lo había puesto Carter al final de su mandato, cuando la inflación estaba muy, muy fuerte. Y era un demócrata, pero con muy ortodoxo. Dentro de los demócratas era muy, muy ortodoxo. Paul Volcker. Y ajusta la política monetaria de una manera brutal. Recesión impresionante. Justo llego yo a Estados Unidos, año 82, 2 meses antes de las elecciones parlamentarias, y la recesión era brutal. Todos los días vos mirabas las noticias y te decían, cerró, no una empresa, un pueblo. Cerraban pueblos. Sí. Porque había una empresa que cerraba y bueno. Y a Reagan le fue muy mal esas elecciones. Muy, muy mal. Perdió todo. Las 2 cámaras del Congreso. Bueno, le fue muy mal. Las elecciones de 1982. Y después, en el 84, lo reeligen más abrumadoramente. Ganó todos los estados, creo. Ahora bien, si el Banco Central de Estados Unidos no hubiese sido independiente, lo más probable es que la política no hubiese sido la que fue. Y la recuperación de Estados Unidos no hubiese sido la que fue. Y Reagan no hubiese perdido las elecciones del 82 como las perdió, y no sé si hubiese ganado las del 84. A lo mejor la inflación, este tipo dijo que venía a combatir la inflación. Al final no combatió nada. Entonces, yo creo que llegó un momento, me parece, que lo que tenemos que probar es algo que no se probó hasta ahora, o por lo menos yo. A ver. Un Banco Central independiente de verdad. Bueno. No, pero pará, porque yo creo que ahí tenés el factor credibilidad. Si la gente te cree, vos ponés un tipo que realmente no tiene, o sea, conexión con el equipo económico, ya salimos de la crisis, y en una de esas vas anclando expectativas. Che, el dólar no va o sea, el dólar no va a saltar si hay algún tipo de crisis, porque el Banco Central va a estar, tener algún ancla monetario, algún inflation targeting. Es un poco una forma de darle, yo creo, previsibilidad a todas estas políticas que hoy en día no sabés bien si el gobierno va a ir 1000 por hora y después cambiar y después aflojarla. Porque hoy tenés una tasa que tuvimos diciembre y enero al 20% de tasa, después
Bueno, antes tuvimos mucha más volatilidad, pero 20% en enero más o menos, saltó a 45, 50, 70. Hay días que está la tasa en 40 y cierran 12 y después abren 35, ¿no? Es muy difícil para una empresa. Pero aparte la tasa de los préstamos, lo que decía Sí, el otro día Marul, dice, bueno, ¿y cómo no se va a disparar la morosidad si estás hace un año con una tasa real positiva del 60%? Exacto. Claro, porque te aumenta la morosidad, tenés encajes que están en el nivel, lo bajó un poquito después, pero están en el nivel de la crisis del año pasado. Y los bancos, bueno, hacen las cuentas y dicen, me cubro por todos lados. Porque tengo parte de la cartera morosa. Yo creo que tengo los encajes puestos, lo que presto, lo presto caro. O sea, entonces, yo entiendo la frustración que seguramente sienten muchos en el equipo económico cuando dicen, se levantan a la mañana, ven el titular que dice cerró FATE, ¿viste? Y dicen, che, nos echan la culpa. No es culpa del gobierno que cierre FATE, es culpa de 1000 cosas. Para mí la frustración del equipo económico no pasa por ahí, porque yo creo que Milei tiene una visión de reconversión productiva que yo puedo discutir a fondo. Digamos, yo creo que Milei considera que hay muchos sectores que en la Argentina no tienen, que como vos planteabas, no tienen que existir, ¿no? Que solo tienen Latinoamérica, Brasil, México y la Argentina, y que bueno, que la Argentina va candidata a que no esté en esos sectores, ¿no? Creo que la frustración es que el equipo económico armó todo para los mercados, y los mercados, que sale Alberto Adi y le dice, no, pero con este dólar no. Que salís vos y decís, no, mirá, vienen a mí y me dicen que no, Argentina, hasta que no sea rentable en los sectores productivos. Pero olvídate de los mercados. Bueno, salís vos y decís, no, porque si no fuera por Trump, no se sostiene. ¿Llueve afuera? ¿Está lloviendo? Hoy no. No, estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces no discutamos eso. Si no hubiese sido con el apoyo de Trump, ¿qué hubiese pasado? Les pregunto a ustedes. Sí. ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado? Bueno, te pregunto mirando para adelante, no para atrás. No, pero te quiero Pierde decir, Trump en noviembre. Trump es la persona más impredecible que conocí manejando, no un país, cualquier cosa. O sea, es un tipo que le cambia el nombre a un centro cultural para ponerle su nombre, y algo que, viste, que no sé, que era una ley del Congreso, o sea, puede hacer. Ahora le tira mierda a la Corte Suprema porque no le gustó un fallo. O sea, cualquier cosa se puede esperar. Yo lo que sí creo. Lo que te quiero decir es que si Wall Street dice, bueno, estos se sostienen porque está Trump detrás, y no se sabe en noviembre si Trump gana o no gana. Yo no creo que Wall Street crea eso. Lo que creo es que se llegó a un nivel de equilibrio en el mercado que quieren ver otras cosas, pero no es culpa, o sea, vuelvo a repetir, yo creo que por eso mencioné las 3 cosas que yo creo que los argentinos pensamos mal, o pensamos de una manera que no conduce, que no es correcta. Es esto de decir, che, el Wall Street le bajó el pulgar a Milei. No creo. Lo que creo que Wall Street piensa es, bueno, llegamos a este equilibrio, es un mundo convulsionado, pasan cosas, me gustaría de alguna manera ver cómo evoluciona la actividad económica para que este gobierno no termine en una crisis política que lo obligue a cambiar las políticas. Entonces, nada, ¿qué es lo que dice Ades cuando dice, che, el tipo de cambio debería ser más alto? Está pensando en eso, en que la actividad económica se recupere un poco. ¿En qué está pensando si no? Bueno, es lo que están diciendo, porque, por ejemplo, es lo que están diciendo, lo que dicen, estamos en esta inflación, digamos. Tener la economía trabada, solo traccionan los sectores que obviamente son una fija que traccionan, el resto está en la lona. No arranca, la industria sigue cayendo, no arranca la construcción. Lo sumo, Martín, Juan Pablo, ahí lo tienen a Javier Tierron. Sí, Javier, te hago una cortita y vinculada a esto que recién hablabas, que está esperando algo el mercado. El riesgo país a principios de mes había arrancado debajo de los 500 y en las últimas 3 semanas hay una resistencia a ese nivel. Incluso ayer tocó los 540, ya el máximo en un mes. ¿Ahí estás viendo algo concreto respecto a la dinámica de la economía, digamos, porque vimos que en enero había efectuado un impacto directo el riesgo país con las compras, había linkeado las compras del Banco Central, que es algo novedoso este año, ¿no? Y había bajado el riesgo país.
¿Ahí ves algo puntual por el cual no haya una baja en el tiempo mientras el Banco Central sigue comprando dólares? ¿O qué estás viendo ahí con respecto a ese nivel? A ver, yo creo que hay un gran desinterés en este momento. Hay niveles que muchas veces crean desinterés, porque no se sabe bien qué puede pasar, porque estamos en una situación donde también la Argentina depende bastante más de lo que pasa en el mundo. Estamos viendo mucha volatilidad en los activos financieros y eso genera, por un lado, que muchos estén mirando otra cosa y muchos digan, este es un nivel que me siento cómodo. Y queda ahí, porque los días que cae mucho el mercado, tampoco es que en la Argentina hay un debacle. No estamos en la mira, creo que, de muchos inversores, y el gobierno también se enfoca en que eso sea así. Yo no veo al gobierno entusiasmado en hacer roadshows, explicar la situación. Me parece que se sienten cómodos se sienten cómodos con esto de que no necesitamos ir a Wall Street. Lo dijeron. También otra cuestión que a mí a veces me llama la atención es muchas veces no escuchamos lo que dicen. Dijeron claramente, no queremos ir al mercado porque creemos que no necesitamos, porque creemos... No, entonces eso lo dijo Caputo después de que dijo, el año pasado dijo, la verdad que yo me sorprendí, yo creí ¿Esto me lo tengo que poner? Para cuando hable Martín en general. Bueno. Pero dijo, la verdad que yo me sorprendí, yo creí que con todo lo que hicimos ya el riesgo país tendría que haber caído a 300 puntos. A 300 puntos. Sí, lo dijo. Claro, entonces a partir de ahí se dieron cuenta, obvio, que, que como planteaba Vladimir Warning, dice, Argentina es acreedor neta del mundo, tiene 300.000 millones de dólares los argentinos fuera del sistema. Sumás toda la deuda pública y privada, pero también te da acreedor neto del mundo. Es decir, le prestamos a Estados Unidos. Entonces todos dicen, bueno, ¿qué te voy a prestar a vos? Que tengo los papeles y no convences a los argentinos que... Pero además tenés una situación donde las reservas netas están iguales que en la época de Alberto, creo, ¿no? O sea, estamos en que... No, bueno, la medición del FMI las mediciones de FMI siguen negativas. Ahora ponele que en otra medición estaba ahí en 0, pero siguen ahí, en un nivel bastante delicado. Se llegó a un equilibrio con Wall Street que me parece que va a quedar ahí hasta que no cambien algo las cosas, pero me imagino que lo que hoy... Bueno, el año pasado... Entonces todo depende de que los argentinos lleven los dólares al banco, eso de que cambie un poco o a la LIC para comprar bono de la deuda argentina. Pero pará. Vos mencionaste a Hades, que es un influyente colega, amigo, etcétera, que dijo lo que... Y no es una persona que critica, o sea, al gobierno en general tiende a ser positivo. Kigel hoy hace un artículo, y vos también lo mencionaste, es una persona que dice, la política monetaria debería ser más clara, realmente necesitamos algún tipo de ancla monetaria que hoy no tenemos, la volatilidad en la tasa de interés, etcétera. Cavallo dice lo que dice, Melconian dice, bueno, se forma una opinión. Yo creo que me hace acordar un poco febrero del año pasado, del 2025, discutíamos el tipo de cambio, ¿se acuerdan? Sí. El tipo de cambio, se va a 600, no se va a 600 en ese momento. Y bueno, estamos en una discusión, me parece, donde Wall Street también escucha diferentes versiones, diferentes cosas, ve lo que pasa y espera. Y el gobierno tampoco muestra mucho entusiasmo por querer... se esforzó el gobierno, el equipo económico, por mostrar que prefieren los dólares del colchón a los dólares de Wall Street. O sea, se esforzó por hacer eso. Se reunió con Alix para traer los dólares del colchón. Bueno, que no están los dólares del colchón. Van a venir. Martín, metete. Ahora. Sí, Javier, mucha gente que no está vinculada al mercado financiero. ¿Me está escuchando, Javier, no? Sí. Sí. Ahí se bajó. Te escuchamos bien y se bajó un poquito. Sí, dale. Sí, subí. Bueno, la gente que no está vinculada al mercado financiero hace la siguiente reflexión y quiero preguntarte a vos si crees que tiene algún anclaje con la realidad. Dicen, ¿cómo le va a ir bien a las acciones argentinas? ¿Cómo va a bajarle el riesgo país? ¿Cómo le va a ir bien a los activos financieros si cierran empresas, si se pierden puestos de trabajo?
sí, está bien, hay 3 sectores del EMAE que empujan la actividad para arriba y no hay una recesión por eso, pero hay una, no sé si se puede llamar técnicamente recesión en construcción, venta minorista, industria y tantos otros sectores. ¿Vos creés que tiene alguna lógica, alguna razón vincular esos dos fenómenos, no? A ver, si vos me lo mencionás, hay recesión. O sea, estoy en una clase de economía o de lo que sea y digo, señores, va a haber recesión o hay recesión o estamos por un proceso, atravesando un proceso recesivo. Acciones caen, venda acciones. Te digo, ese razonamiento es erróneo. Porque yo te puedo dar ejemplos, y vuelvo al ejemplo del 82, donde el piso del Dow Jones fue en el pico de la recesión. Y en otros momentos, en el 91, por ejemplo, cuando también hubo recesión en Estados Unidos, a partir de esa recesión hubo un bull market fenomenal. Entonces, no es que recesión implica... Ahora, en la Argentina, porque tenemos nuestra historia y donde la política tiene un rol muchísimo más poderoso en los procesos económicos y financieros, sí es un razonamiento lógico en muchos casos. Porque vos decís, pasa todo esto y si el día de mañana a Milei le va mal, acá no hay plan B. Acá tenés una oposición que si llega al poder cae 70% de los activos financieros. 70%. O sea, eso no pasa en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Francia, en Italia. Pasa en la Argentina. Hoy, ponele que nos levantamos y el presidente es otro, no digo kirchnerista, incluso de otro sector más afín al gobierno, cae todo 70%. Y tenés una corrida bancaria. Tenés una corrida de los depósitos, no te quedan los depósitos en los bancos. Es un país muy particular, muy particular. Ayer me estaba peleando por Twitter, no me gusta pelearme con Twitter, pero salí a defender a Alberto y Hades, y entonces... por suerte aclaraste. Ataqué a Bogiano. Salí a defender a Alberto, dije. No, después aclaraste a Hades. Que no lo recorten ahí. Está bien. Sí, Alberto Hades. Sí. Entonces me contesta Bogiano y dice, no, porque vos no entendés que deberías entender que un presidente cuando llega está limitado para hacer ciertas cosas, que no es tan fácil como hablar desde un café, ¿no? Está bien. Sí, no, perdón. Yo ayer comenté acá, no voy a hacer personalizaciones, digamos, pero te sale a hablar un tipo de Wall Street que es PhD en Harvard, que está hace 30 años, que todo el mundo no sé, yo hacía los 90, digamos, hacía periodismo económico. Bueno, yo vengo de una empresa donde no contratábamos PhD. ¿Sabes lo que contratábamos? Sí. PhDs, no PhDs, PhDs, así contratábamos, ¿qué significa PhD? Poor, pobre, sí. Smart, sí. Inteligente, sí. Y deseo de ser rico. Está bien, pero a lo que voy es que en el análisis económico, porque es otra cosa distinta, entendido que Hades, creo, no sé ahora, pero que no hace trading, sino que en general estaba dentro de los que se llaman economistas, jefes de research, está en un hedge fund como que jefe proyectan cómo puede andar la economía, no solamente de Argentina, sino de 180 países se meten en el sudeste asiático, un poco como lo que hace, no sé, el jefe del hemisferio occidental del FMI y demás. Miran 30 mercados. Lo mismo es el caso en su momento por Sekaki o distintos tipos de Wall Street o que están en Londres, como es el economista jefe de Berkeley, bueno, no importa. Yo lo que digo, no sé si son buenos, malos, tienen algunos pergaminos, no son un taxista, por lo menos si vos sos alguien del sistema financiero. Aparte la gente lo sigue. No es claro, a lo que voy es lo siguiente. Si el gobierno, que está haciendo todo para enviar las señales a los mercados financieros, tiene a los tipos que forman opinión en los mercados financieros, diciéndole,
No. Tenés dos opciones. Una, le mandás a los trolls en las redes sociales y decís, son todos unos chantas, no sé, no le dijeron comunistas, pero en general son comunistas, kirchneristas, cuca, lo que sea. Eso no pueden, porque son en general todos antikirchneristas furiosos. O tratás de reunirte, explicarles el plan económico, decirle cuáles son los próximos pasos, por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué van a emitir adentro y no. Digo, tratás de hacer lo que hacen en general los equipos económicos de todo el mundo. Sí, vos sabés que en el gobierno de Macri, iban constantemente el ministro, Duhovne como ministro de Economía, no me acuerdo quién era, el ministro Bausili, creo que era el secretario de Finanzas, después cuando estaba el otro en el Banco Central, viajaban constantemente a hablar. ¿Pero por qué? Porque querían convencer al mercado, principalmente, no que el plan económico iba a funcionar. ¿Sabés de lo que lo querían convencer? De que la oposición no iba a ganar las elecciones. No se preocupen, ganamos en primera vuelta, decían, antes de Alberto, ¿no? Me refiero antes de que aparezca el Alberto, digamos, un año antes. Y yo creo que este gobierno parte de que ignora a muchos de estos economistas porque no ve, no está preocupado políticamente. Y yo creo que eso es lo que lo hace actuar de la manera que lo hace. Si el gobierno tuviese una oposición seria, que plantease diferencias en las cosas que hay que plantear diferencias y que tendría arrastre popular, escucharía tal vez más. De todas maneras, digamos que en su momento Macri, Sturzenegger, no sé si Bausili también, Caputo le vendieron un buzón al mercado. Sí. No solamente le colocaron $70.000 millones de bono de deuda a acreedores privados, sino que le colocaron bonos en peso a 5 años a tasa fija. Pero la culpa... Yo siempre conté, y esto lo cuento porque era muy amigo mío Javier Fickman, un gran economista, el economista jefe de research para toda Latinoamérica del HSBC. Bueno, vos sabés que Alberto Ades lo conoció a Milei por Fickman. Claro. Porque sí, sabés la historia. Sí, porque Javier... Milei, el actual presidente, empezó a trabajar en el HSBC de asistente de Javier Fickman, que era el jefe de research, que además siempre fue muy generoso con él y iba a ver al palco de Boca, los partidos de Boca, porque eran los dos fanáticos de Boca y demás. Pero bueno, lo que quiero contar es que Fickman en su momento, el HSBC era el banco colocador de la Argentina, de Templeton, de PIN, como los que venían acá, lo tenían que hacer a través de un broker local que era el HSBC. Y él les decía, miren, que tenían PINCO, Templeton, 40 PhD. ¿En qué año estamos hablando del 2016-2017. Fickman estaba... Claro, era el economista jefe. ¿Cuándo murió? No, él murió en el 2019. En el 2019 pensé que había sido antes. Y él le decía, miren, yo no les recomiendo bonos a tasa fija en pesos, era el 16% anual, tasa fija en pesos en la Argentina, porque en la Argentina las condiciones macro no estaban, y él lo explicaba, él tenía una diferencia respecto a la orientación, respecto a cómo estaba la macro. Pero en un momento llevó a uno de estos fondos con una economista muy conocida del sudeste asiático, que venía a verlo a Duhovne en enero 2018, y ya el gobierno había salido del dólar clavado en 17 pesos, había ido a 20 pesos el dólar, ya había habido una primera depreciación que se dan cuenta Duhovne y Caputo que no podían seguir más, que tenían que liberar las metas de inflación porque el atraso cambiario era grande y demás. Y lo que lo maltrató la economista jefe de este fondo de inversión muy importante a Duhovne, que Fickman le dijo: la próxima vez que vos trates así a un ministro de Economía de la Argentina, no te traigo nunca más a las reuniones. Yo podré seguir laburando en el banco, lo que sea, pero vos nunca más tratás así a un ministro de Economía de la Argentina. Porque lo maltrató. Porque claro, se habían comprado $5.000 millones de bonos en pesos. ¿Por qué enganché esto? Porque Argentina tiene un problema de reputación por su historia, pero también por lo que pasó en el gobierno de Macri. Uno de los inversores con más este equipo económico. Uno de los inversores más inteligentes que yo conocí en mi vida
no voy a dar el nombre, pero te vas a imaginar quién es cuando te diga que es mexicano, ¿no? Muchas inversiones en la Argentina, Sí. me dijo a mí, yo le digo, ¿qué estás viendo en la Argentina? Está bien, para el 2017, qué sé yo. Y me dice, no, estoy comprando deuda en pesos a tasa fija, Sí. 10%, no me acuerdo. Entonces le digo, pero tasa fija en pesos. Me dice, mira, todo país serio tiene que tener tasas de un solo dígito. Y la Argentina quiere ser país serio, va a tener que tener tasas de un país. O sea, así pensaba la gente en el 2017. Bueno, porque se compraron ese uso. Eso. Bueno, pero sí. aparte no es que se lo vendieron otros, se lo vendieron. Sí. Entonces tenés un problemita de reputación. Está bien, pero la razón por la que Argentina porque el modelo no funcionó, ese del 2017, muchos de estos inversores no le echan 100% la culpa al gobierno de Macri, sino que te dicen, bueno, el kirchnerismo, la política, esto, lo otro, qué sé yo. Entonces, yo realmente creo que los errores del gobierno van a aumentar en medida que tengan más fortaleza política. La fortaleza política no les permite ver el proceso temporal de los cambios que necesita hacer. Es al revés, vos decís, cuando los Claro. gobiernos se fortalecen políticamente, cometen más errores. Claro. Se ponen menos cuidadosos. Pero es lo que vos me llama mucho la atención porque vos dijiste algo justo hoy en la charla con una empresa en AdCap, que estaba Filippini, nuestro economista, dijo lo mismo que dijiste vos. O sea, van a 1000 por hora, con la salvedad que Filippini dijo, pero de repente se dan cuenta y cambian y van a 1000 por hora para otro lado. Entonces, y con la tasa lo vemos desde hace un año. Ahí aprovecho a preguntarte. La LEFI, el tema del LEFI, Sí. por ejemplo, es un tema que sigue sin explicarse bien. Sí. O sea, ¿por qué el Lo pasó gobierno en julio sacó del ese año ancla? pasado, claro. Sí. Aprovechando que ahí tocaste las tasas, las LEFI, el gobierno tiene como meta bajar la inflación y a veces genera otro tipo de, por ejemplo, que el carry trade se vea nuevamente atractivo en el último tiempo en Argentina. Te pregunto por ese lado, ¿no? El carry, ¿cómo lo ves en términos de riesgo? Digo, llega un punto. ¿El carry trade? Sí, el carry trade en Argentina, en términos de riesgo hacia adelante. Y si crees que, el gobierno tiene que dar ahí un volantazo, esto que dijiste recién, respecto, tiene que darle más bola a la micro. ¿Ahí está vinculado a las tasas o qué otro tipo de medidas? Bueno, en términos del carry trade, del riesgo del carry trade, acá en la China, en cualquier mercado, el carry trade es de por sí riesgoso, porque es una anomalía el carry trade. El carry trade en mercados perfectos no debería existir, porque la devaluación del tipo de cambio debería compensar por la tasa que vos tenés. Eso es lo que debería ocurrir y que en algún momento va a ocurrir. Es como ¿viste? El juego de las sillas, ¿viste? En un momento vas a ser el último vos. Entonces, en un país como la Argentina, con tasas tan volátiles, el carry trade es para hacerlo de corto plazo y se está haciendo mucho de corto plazo. Si vos ves, por ejemplo, las tenencias de los fondos comunes de inversión, el money market, sí. El money market crece exponencialmente cuando las tasas bajan, porque todo el mundo empieza a hacer carry trade, ¿viste? Es, el rulo, ¿viste? Sí. Toman caución, meten, es carry trade eso. Entonces, yo creo que en la Argentina es riesgoso, es riesgoso también apalancarse desde el punto de vista de política económica pensando en el carry trade, porque el carry trade está hoy y mañana. Qué boludo que fui, cómo pude haber metido en eso. O sea, y también volviendo a es decir, colocarte a la tasa en pesos. Sí, sí. Yo te digo, mi pensando experiencia, en que el dólar se va a mantener. Claro. Mi experiencia año 2008, que fue un año de muchísimo aprendizaje, fue el único año, además, que yo estuve laburando mitad del año en el buy side, porque yo siempre estuve en el sell side, o sea, estaba en una mesa, ¿viste? Manejando los riesgos de mi compañía y haciendo intermediario con clientes, posiciones de corto plazo, etcétera, manejando riesgos de la mesa. Pero en el 2008, cuando se vende Bear Stearns a JP Morgan, yo quedo en una mesa de prop trading de JP Morgan. Entonces trabajé como en un hedge fund de JP Morgan y el mercado se destruía, porque yo empecé
a trabajar ahí el 1 de junio. Junio, ya había empezado la crisis de las hipotecas, por eso pasó lo que Bear Stearns se fundió, etc. En junio tuvimos récord, o sea, si vos mirás Turquía y Brasil, 2 países emblemáticos en el carry trade, tuvieron las monedas más apreciadas y fue, o sea, el real tocó sus niveles mínimos en junio o julio del 2008 y la libra turca también. Estaban haciendo todos carry, es decir, se colocaban en el real o en la libra turca para hacer tasa y poder salir a tiempo. Viste, decían, y tomar ganancias. Hay una crisis en los países centrales, claro. Estados Unidos se va a la mierda, Europa tiene problemas también de contagio. ¿Dónde estamos a salvo? Y en Turquía, Latinoamérica. Entonces, ahí no pasa nada. Pasó un poco después, pero pasó. Entonces la lira, en ese momento creo que tocó 1.5, ahora están 46.000 contra el dólar. 46.000. Se fue de 1.5 en el 2008 a 46.000. Entonces, volviendo a eso al carry trade, ¿no? Y en términos de tasa, ¿qué me preguntabas? No, sí, justo ahí hablabas en un pasaje de que necesita darle más bola a la micro el gobierno. No, la tasa, o sea, es un costo altísimo la tasa. O sea, cuando vos mirás los costos argentinos, estaba pensando, ponle que todo sea igual, ¿no? China, tenemos todo lo mismo, los chinos y los argentinos. Los chinos se financian al 3 y nosotros al 50. Eso ya de por sí es un problema. Entonces yo creo que hay que manejar muy bien las expectativas, hay que manejar muy bien qué es lo que pasa en una economía cuando se toman medidas que son impredecibles en el funcionamiento, porque es el funcionamiento humano, ¿entendés? La crisis de FATE, yo creo que es ridículo discutir si los argentinos tenemos que pagar el precio de las gomas, de las cubiertas o como se llame, el precio que FATE ponía. Es ridículo, porque no. La respuesta es no. Ahora, ¿qué se hace para que eso ocurra de una forma que no sea disruptiva? Y eso para mí es el eje de las políticas industriales,